atención a los que vinieron puntuales. Buenas tardes a todos. Estamos acá reunidos en una actividad que organiza el Instituto Elevan. El Instituto Elevan es la fundación que tenemos un grupo de patriotas que se llama Estudio y Legado en Valores Nacionales, y promovemos todas las cuestiones que son referidas a los valores nacionales. Por eso estamos aquí, por este libro, porque vamos a resaltar y a exaltar las virtudes y valores de los soldados que combatieron en Manchalá hace 50 años. Este es el motivo de esta reunión. Agradezco la presencia de todos ustedes, agradezco al presidente del COFA por habernos, cedido el lugar, y a todos los que se han molestado en llegar hasta acá, ¿no? para esta presentación. ¿Cómo vamos a hacer la presentación? Este libro del soldado José Romero, que está sentado en el centro de las mesas, ya fue presentado en Salta, en el Museo Lola Mora, el Museo de Artes Modernos, hace unos días, el 19 de julio. El 17 lo presentamos en Jujuy, en el Cabildo de Jujuy. El 21 lo presentamos en la Casa Histórica de Tucumán. Y hoy, como corresponde, lo presentamos en el COFA en Buenos Aires. Pretendemos que esta actividad también siga en otros lugares del interior del país. Siempre el esquema que armó el Instituto Elevan es el siguiente. En cada presentación elegimos a un veterano de la guerra contra la subversión. En el caso de Jujuy nos acompañó el señor Capitán Arias. En el caso de Tucumán nos acompañó el señor Teniente Coronel Jaimet. Y en el caso de Salta nos acompañó el señor General Beverina. Después del acto, de estas palabras que dieron marco al evento, yo hice la presentación del libro, ya que soy su prologuista. Y por último, como digo siempre, y le dije a los otros expositores, y hoy también se los dije a ellos, el protagonista es José Romero. Nosotros somos el resto actores de reparto, digo yo. Así que se ofendan acá mis amigos que invité hoy. También con el mismo esquema, hoy quise hacer lo mismo. Está el señor Capitán Brady O'Brien, que va a ser el marco histórico, institucional que se vivía en aquel momento del 75, 50 años. Después Agustín de Beitía, que fue un colaborador que hizo posible el libro y es un seguidor de este tema, periodista del diario La Prensa, y ahora somos casi colegas. Y bueno, y el autor José Romero, que viene desde Salta para compartir con nosotros esto. El libro fue una diosidencia, digo yo, no una coincidencia, de una serie de factores que se los quiero contar porque tienen el gusto de esto, ¿no? De cómo se hacen las cosas así patrióticamente. Hace 3 años yo leí un artículo en la prensa del señor Agustín de Beitía, donde intuí en ese artículo un dejo de dolor por el abandono que habían sufrido nuestros soldados de Manchalá y otros. Y no voy a ponerme a contarles a ustedes de ese dolor. A la sazón, yo estaba escribiendo ya en la prensa sobre Ucrania y me había invitado el jefe del Regimiento de Caballería 5 a dar una conferencia a los oficiales, y ahí le pedí al señor Teniente Coronel que lo invitase a Romero a ver si me equivoco, Pepe, lo que estoy diciendo, que lo invitase a la conferencia solamente no para escucharme a mí, sino para conocer. Dicho y hecho, vino Romero a las presentaciones y después nos pusimos en contacto, nos conocimos y, como oficial superior del Ejército Argentino, me sentía realmente conmovido por las palabras de Romero. Tomamos un café, le presenté a mi hijo cadete de primer año en Salta. Entró en contacto con mi hijo cadete. Imagínense mi hijo cadete de primer año hablando con un héroe de Manchalá. Él le contó su manejo del FAP, lo que había hecho ese día. Fue toda una cosa increíble, y a partir de ahí logramos una empatía muy grande a lo largo de estos 3 años entre los dos.
Hasta que un día, otro artículo más de Agustín de Baitía que me vuelve a interpelar, 3 años después, el libro de José iba a salir aunque sea anillado porque no conseguíamos quien lo financiara. Entonces dije, no, esto lo tomamos y lo vamos a hacer con el EVAN y lo vamos a publicar, como sea. Bueno, llegaron los libros, llegó el borrador y en el medio aparece otra disidencia más y otro patriota más, que es el ingeniero Luis Silveira, que está acá con nosotros, y entre Agustín de Baitía, Luis Silveira y yo hicimos posible el libro con la autoría de, por supuesto, de José Romero. Así que esa es la historia de este libro y le agradezco al ingeniero Silveira que haya colaborado, digamos, activamente en el financiamiento, concretamente del libro. A él no le gusta que lo diga, pero agradecemos esto. Así que bueno, así estamos en esta situación. Acá hemos llegado y acá está el libro. Y acá está la presencia de José y de los otros autores. Voy a brevemente una cosita de cada uno. ¿Quién es cada uno? Agustín de Baitía es periodista del diario La Prensa, donde se desempeña desde hace más de 32 años. Actualmente es el subeditor del Suplemento Cultural y redactor de la Política Internacional. Es coautor junto a Jorge Martínez del libro El otro demonio y Las víctimas olvidadas de la guerrilla en los 70, editado por Editorial Duncan en 2016. Y es editor y compilador y coautor del libro Volver a la Patria, de autores varios, editado por Argentinidad en 2021. Esto es una breve reseña de Agustín de Baitía, un luchador por esta causa. Y después tengo el honor de presentar al señor licenciado Gustavo Brady O'Brien, ex capitán del Ejército Argentino, camarada, amigo hace más de 30 años, licenciado en Ciencia Política, fue profesor de Estrategia General, Sistemas Políticos Comparados en la Universidad Kennedy y en la Universidad Católica de La Plata, fue presidente del Partido Popular de la Reconstrucción, director de la revista Políticamente Incorrecto y hoy es vicepresidente de la Asociación de Veteranos de Guerra contra el Terrorismo, en la cual participó siendo ayudante del general Abdel Vilas en la Operación Independencia. Y después le voy a presentar a Romero. Entonces, en primera instancia, lo invito al señor capitán Brady a dar la introducción. Muy buenas tardes a todos. Bueno, muy contento de estar aquí, que hayan empezado estos actos, que hayan comenzado después de tantos años de la finalización de la guerra contra el terrorismo, que se empiecen a hacer actos como el que fue hace poco tiempo en Tucumán por los 50 años del Operativo Independencia. Hoy nos convoca justamente un hecho producido durante el Operativo Independencia en Tucumán, que es el combate de Manchalá. Más fuerte, pero más cerca y más fuerte. Perdí la energía, eso es lo que pasa. Bueno, a ver si ahí se escucha mejor. Sí. Bueno. A mí me toca dar el contexto político, nacional, internacional y la situación social que se vive en el momento y las características particulares, brevemente, en 20 minutos, de por qué el Ejército Revolucionario del Pueblo eligió Tucumán. La situación política, acá son mucha gente de mi edad, un poco mayor, un poco menor, la conoce perfectamente bien. Se había producido el cambio del gobierno constitucional, sé que se cae, del gobierno constitucional con la muerte de General Perón, y había subido Isabel Martínez Perón con todos los problemas que contrajo ese cambio político tan importante. No era menor el cambio que se producía. Durante el gobierno de General Perón se habían producido hechos muy graves durante el gobierno constitucional. Todos recordarán el ataque al Regimiento de Azul y otras acciones hacia civiles, hacia sindicalistas, hacia militares, hacia empresarios, que eran un constante mojarle la oreja a Perón, y Perón respondió con su carta pública, cuando el ataque al Regimiento de Azul, muy dura, y finalmente con la expulsión de los montoneros en la Plaza de Mayo, y murió. Y ahí quedó la cosa, y sube Isabel Martínez de Perón con un contexto internacional desfavorable. Latinoamérica
en muchos países estaba en manos de la izquierda. Cuba tenía bastante fuerza e influencia sobre Latinoamérica. Se habían envalentonado con el Che Guevara en Bolivia, a pesar que había fracasado, pero ese intento le había gustado, y el ERP se dedicó fundamentalmente a la guerrilla rural. La guerrilla urbana la dejó en manos de montoneros. La situación se tensó en el gobierno de Isabel y finalmente llevó a que Isabel Martínez Perón firmara el decreto de neutralización y o aniquilamiento de la guerrilla. Esto se produce porque las fuerzas de seguridad, Policía Federal, Policía Provincial, inclusive Gendarmería, estaban siendo sobrepasadas por las acciones de los grupos guerrilleros que llevaban bastantes años dentro del monte tucumano. Por lo tanto, eran emboscados, les tomaban las comisarías, los mataban, y cambia radicalmente cuando se declara el Operativo Independencia. Lo eligen como comandante del Operativo Independencia el general Actel Vilas. Y a partir de ahí, las unidades de la Fuerza de Tarea que rodeaban Tucumán, no solamente el Regimiento 19 de Tucumán, sino las otras unidades, y las de Salta y las de Tartagal, colaboraron en este operativo porque había un objetivo internacional muy peligroso que muchos no conocen. Un senador argentino hizo una presentación en Naciones Unidas pidiendo la independencia de Tucumán, Salta y Jujuy. Para lograr esa independencia se necesitaban una serie de factores en política internacional, que era tener ejército propio, Ejército Revolucionario del Pueblo, tener gobierno propio, y se prestaba a algunos gobernadores, como Amado Jury, controlar los servicios públicos. No sé si alguno se acuerda que en Tucumán, cuando uno iba, lo paraban, le ponían una calcomanía, hacían control de ruta los guerrilleros. Controlar los servicios públicos y tener moneda propia, y existía el bono tucumano. Con lo cual estaban reuniendo las características. Esto mucha gente no lo sabe, ni siquiera sabe quién fue el senador, ahora voy a decir el nombre. La documentación desapareció, la hemos buscado muchísimo en Naciones Unidas, pero ha desaparecido los archivos. El senador es Hipólito Solari Irigoyen. Él hizo la presentación. Y ya sabemos lo que pasa en los países, porque lo hemos visto en otros países del mundo, cuando se hace una presentación en Naciones Unidas y hay interés de algunos sectores que se produzcan la división de las naciones, las escisiones, lo tenemos en veintena de países. Entonces se estaban dando las condiciones para poder lograr eso. El Operativo Independencia corta eso, lo evita. Y empieza entonces el combate. ¿Por qué eligen Tucumán? En el gobierno del general Onganía, con buena intención, pero sin prever las consecuencias, el general Onganía cierra los ingenios. Porque indudablemente esa gente no progresaba, solamente se dedicaba a cortar caña o a hacer golondrinas, ir para los limones, ir para las cosechas, pero no tenían posibilidad de progresar. Entonces cierran los ingenios y llevan algunas fábricas importantes, entre ellas Grafanor, fábricas de electrónica y demás. Pero el cañero no puede trabajar en una fábrica de electrónica, ni puede trabajar en una fábrica textil. Entonces empezó un gran descontento y una gran desocupación, y eso es lo que quiso aprovechar el ERP, el descontento social y la pobreza que había en la provincia de Tucumán. El Operativo Independencia, en su inicio, el comandante del Operativo Independencia no era gobernador de la provincia, él estaba solamente para el combate. Con posterioridad, después del 76, el general Bussi sí fue gobernador de la provincia y comandante militar, con un presupuesto importantísimo. Pero en el inicio del operativo eran los recursos con que tenía la brigada que estaba en combate, la 5ª Brigada de Infantería, y los apoyos que recibía de las otras brigadas. ¿Por qué este hecho es importante? Porque si este hecho y el heroísmo de soldados como Romero, sus compañeros y los 2 cabos que estuvieron ahí no hubiera existido, hubiera sido un golpe terrible para las Fuerzas Armadas, porque muchos no saben que cuando ellos logran en ese combate de encuentro, ya estaban pintando la escuela, haciendo acción cívica, y reciben el fuego y responden el fuego y lo frenan, y ellos entonces quedan aferrados y se tienen que retirar y abandonar las camionetas. En las camionetas se encontraron carpetas con el plan de operaciones, además de armamento, como se cuenta, munición y demás. Y esas carpetas decían
que el objetivo era tomar la ciudad de Famaillá. Tenían información desde adentro. Yo en ese momento me desempeñaba como jefe de seguridad del General Vilas en Famaillá, era subteniente, venía de Comodoro Rivadavia, del 8 de Infantería, pero no sé si ustedes conocen el mecanismo. Además de los que estaban ahí, subtenientes y judiciales de diferentes unidades eran enviados, y en parte por eso participó casi todo el ejército, no solamente en Tucumán, sino en otro lado también, porque los trasladaban, pero en Tucumán específicamente, por 3 o 4 meses, para ayudar, operar y fortalecer a la Brigada Quinta. En esas carpetas, donde hubo un informante, sabían toda la actividad que iba a haber en Famaillá ese día, a la cual no llegaron. Había una película. Y para distender al personal que venía del monte, iba a concurrir el personal todo al cine. El cine tenía una sola entrada y salida. No le voy a decir la película que se iba a dar porque se van a reír, pero bueno, una película de Isabel Sarli. No me acuerdo cuál de ellas. Entonces el objetivo de ellos era llegar, sabían que estaban todos dentro del cine, tomar el cine, tomar la ciudad porque iba a estar bastante indefensa. La sección de seguridad era una sección de soldados con un subteniente o un teniente primero. Ese día estaba yo, al día siguiente estaba el teniente primero, nos turnábamos. Y colgar a todo el Estado Mayor de la Quinta Brigada del Operativo Independencia en la plaza principal de Famaillá. Si no fue, gracias a Dios, por supuesto, y por el accionar de soldados como el soldado Romero, yo estoy casi seguro que el objetivo lo hubieran logrado, porque en esas camionetas venían 117 guerrilleros, combatientes, más 50 de civil de apoyo, más los que tenían dentro de la ciudad, porque en todos los lugares había gente infiltrada. Con lo cual lo hubieran logrado fácilmente, no era una guarnición fuerte ahí, estaban las fuerzas de tarea, pero no estaban ahí, estaban en el monte, estaban en diferentes, en Tafí del Valle, en Tafí Viejo, en diferentes lugares, pero no estaban en la ciudad. En la ciudad solamente había una sección, el Estado Mayor y una sección de seguridad, y nada más. Esta acción frenó eso, que hubiera sido terrible, porque hubiera producido un efecto psicológico tremendo sobre el resto, primero de los combatientes de la guerrilla, porque hubiera sido un golpe moral muy fuerte a favor de ellos, y también un problema gravísimo para la institución que hubiera demostrado que no podía ser presa de un atentado de ese tipo tan grave. Gracias al accionar de ellos primero y después llegaron las fuerzas de tarea, el apoyo que vino de la compañía de ellos mismos. Los guerrilleros abandonaron todo y se metieron a Cañaveral. Allá hay, desde el punto de vista de la naturaleza, hay un tema fundamental. Hay una continuidad entre el monte, el Cañaveral y la ciudad. Es decir, podían pasar casi, yo diría, libremente desde el monte hasta a la ciudad. Como vestirse de civil y nadie más sabía quién era. No era tan fácil detectar a los guerrilleros. En el monte sí, porque usaban un uniforme que les hacía grafanor, porque amenazaban a los directivos de las empresas y conseguían radios, ropa y demás. La diferencia que había era el casco. Ellos no tenían casco y nosotros teníamos casco. Y después no había ninguna otra diferencia porque los uniformes eran iguales. Bueno, esta situación denudó una falencia por parte nuestra, indudablemente, que hizo que se tomaran muchísimas más medidas de seguridad, pero también una falencia y una debilidad muy grande de ellos, porque si 15 hombres, 13 soldados y 2 suboficiales frenaron a 117 guerrilleros, que ellos mismos después en sus libros cuentan que salieron disparando. Claro, se metieron los cañaverales y ahí me pasó un hecho a mí notable, porque había que hacer un rastrillaje para buscarlos, muchas fuerzas de tarea que vinieron, hicieron el rastrillaje, y los soldados tucumanos, en el caso de los que tenía yo en la sección, me llamó la atención cómo los buscaban. Los buscaban entre los cañaverales y decían, entonces lo agarré a uno y le digo, ¿por qué tiene tanta bronca? Y dice, ¿por qué estos cajetillas nos quieren venir a enseñar a nosotros cómo tenemos que vivir? Es decir, había habido una muy mala apreciación de la sociedad tucumana, de la sociedad salteña y jujeña. No era tan fácil de engañar o de hacerles creer que iban a traer la solución.
Después, con el tiempo, muchos se enteraron. Santucho, por ejemplo, que era el jefe del ERP, sin ningún problema contó que si hubiera triunfado hubieran instaurado un Estado socialista, nada de recuperar la democracia, es todo un cuento, y que para poder instaurar el Estado socialista había que matar 1 millón de personas, y que había que estar preparado para eso. Ese era el número que decía Santucho que había que eliminar para poder, que lo han hecho en otros países del mundo. El marxismo ha actuado así, con grandes purgas, con grandes desplazamientos de población y demás. ¿Qué compañías se habían en el monte? Simultáneamente, una, que rotaba. La del lugar, que era la compañía de monte Ramón Rosa Jiménez. Después estaba la compañía Decididos de Córdoba. Después estaba Combate de San Lorenzo, de Santa Fe. Y después estaba la compañía Héroes de Trelew. Más o menos unos 110, 120, hasta 150 hombres que rotaban para que pudieran descansar. Por eso le digo que era muy fácil pasar del monte a Cañaveral, de Cañaveral a la ciudad e irse. Era imposible detectarlos. Pero con este hecho comienza el declive de la acción guerrillera. Es un golpe muy duro. Inclusive el comandante del operativo queda herido, lo tienen que evacuar de ellos, ¿no? El sargento Dago muere, peruano. Y acá viene un tema muy interesante en política internacional. Ustedes saben que las Fuerzas Armadas han sido juzgadas por delito de lesa humanidad, basándose en el tema del Estado que reprime. Entonces el Estado que reprime comete delito de lesa humanidad. Hay que recordar que en esa época, gobernadores, Vaca, Videgain, Calabró y otros más, diputados, senadores, apoyaban la guerrilla. Por lo tanto, también en el gobierno constitucional había terrorismo de Estado, porque había muchísimos hechos apoyados por muchos políticos, inclusive sindicalistas de izquierda, además de los movimientos políticos, no de izquierda. Pero más grave aún, una figura que jamás se estudió, yo la pienso, no sé si se podrá alguna vez llevar adelante, que es el terrorismo de Estado internacional. ¿Por qué? Porque estas organizaciones se entrenaron en países extranjeros, en Cuba, en Nicaragua, en Medio Oriente. Recibieron entrenamiento y además trajeron instructores, como este sargento Dago. Pero había otros fuerzas internacionales. Por lo tanto, acá había una maniobra que excedía ampliamente a la República Argentina y que había tomado primero el modelo de Che Guevara en Bolivia para implantarlo con mejoras en la República Argentina, pero para expandirlo al resto, porque acá también había del MIR chileno y de otras fuerzas de la internacional socialista que venían en apoyo. Ese es el contexto fundamental que vivía la Argentina en abril, mayo, junio del año 1975, y que gracias al valor de los soldados, de los oficiales, de los suboficiales y a la conducción del general Vilas, que realmente yo vi el día que llegó de uniforme de diario, lo mandaron de Buenos Aires. Al otro día estaba vestido de combate y a partir de ahí lo acompañamos, iba al monte, recorría, mandaba. Realmente fue un orgullo estar a órdenes del general Vilas, más allá de que si era peronista, no era peronista, porque dice que lo mandaron porque era peronista. Entonces lo mandaron, pero no sé si será verdad o no. El hecho que tuvo una destacada actuación y creo que la guerrilla, mientras casi fue aniquilada durante el mando del general Vilas. Casi fue aniquilada. Después, bueno, había que hacer la reconstrucción, el barrido y todo lo demás, porque pasaron a la ciudad en cierta medida, escondiéndose ya en la ciudad de Tucumán. Pero este hecho, reflejado en este libro, creo que es el punto más importante que marcó un antes y un después. Este fracaso de la guerrilla, gracias al sacrificio de 2 suboficiales y 13 soldados que combatieron como leones y que pusieron en fuga a toda una compañía de monte, que era Ramón Rosa Jiménez, y que abandonaron todo, una vergüenza, ¿no? La verdad, armas, todo dejaron, equipos de comunicaciones y las carpetas con lo que iban a hacer, inclusive con carpetas con el orden de batalla del ERP, que les costó carísimo eso. Marcó un antes y un después. Así que para mí es una alegría, un orgullo, 50 años después,
estar acá junto a Romero, al soldado Romero, y a todos ustedes, que después de muchísimos años podemos volver, como fue, vuelvo a repetir, en Tucumán con los 50 años del Operativo Independencia, ayer en otro acto que hubo en el Senado, que también los homenajearon, y como va a ser en Rosario próximamente, en Santa Fe, por la muerte de los policías, y como fue el otro día por el comedor de la policía, se empieza a conocer parte de la verdad y a salir de este oprobio en que nos han sometido a las Fuerzas Armadas y a sus integrantes, y por supuesto Fuerzas de Seguridad también, por más de 30 años, sin parar, diría más de 30 años. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes. Para mí también un honor estar hoy aquí presentando el libro de José, ¿Quién ganó en Manchalá? Yo lo conocí a José hace unos años en Salta, en una de mis periódicas visitas a Salta. Si no recuerdo mal, fue en la propia compañía de Ingenieros de Montaña 5, en algún acto de esos que les rinden homenajes anualmente. Y lo volví a ver varias veces, mantuvimos el contacto telefónico, descubrí una persona muy afectuosa, y con el tiempo él me distinguió entregándome el manuscrito de este libro que hoy está aquí presentando. Me lo entregó en 2 cuadernos grandes, espiralados, escritos con letra mayúscula, muy prolija, como escribe él. Y bueno, justamente por haber sido testigo del proceso de realización de este libro es que estoy más contento todavía de estar hoy aquí acompañándolo para presentarlo. El libro que tienen ahora al alcance de la mano es una obra, así se lo dije después de leerlo y así lo repetí varias veces, es una obra muy valiosa y muy necesaria. Es muy valiosa porque es un testimonio histórico escrito por un protagonista de los hechos, y porque este hecho había sido contado inicialmente de manera muy breve, muy sucinta y sin medir el peso que había tenido. Y ahora está el testimonio de un protagonista que va a ser mucho más difícil de refutar. Testimonio valioso. Y necesario, digo. Necesario porque el combate de Manchalá estuvo cubierto de un silencio por larguísimos años, 50 años, salvo en los sectores más interesados en conocerlo. Y no solamente estuvo silenciado, sino que a propósito intentó borrárselo de la historia, ya lo contará él, pero por eso ese es el segundo elemento que yo considero muy valioso, pero tiene otros valores, y a eso voy a referirme. Quienes se asomen a su lectura encontrarán una reconstrucción minuciosa del combate y también una pintura de época. El libro comienza con el presente, con el encuentro de 2 personas que combatieron en la década del 70 en bandos diferentes. Luego se retrotrae a comienzos de 1975, cuando los soldados clase 54 reciben la citación del ejército para presentarse. A partir de allí avanza en forma cronológica, ganando en dramatismo a medida que se acerca el combate, atraviesa el combate que cuenta de manera detallada, y luego avanza a largas zancadas hasta el presente otra vez para retomar con el principio. La pintura de época que pinta nos presenta, por ejemplo, la entrañable figura del repartidor de correo en bicicleta y la familiaridad que tenía con los vecinos, las reuniones juveniles nocturnas, las pintadas en universidades y colegios y fábricas, el temor de los padres que empieza a aparecer por sus hijos, la vestimenta de los jóvenes con pantalones Oxford, y así. Sus observaciones a veces muestran la sabiduría que solo da los años,
y por momentos también su mirada es inocente como la de un niño, y esto lo digo como mérito, no como demérito de él. El relato tiene una intensidad creciente, como decía, va avanzando hacia el combate, se va palpitando de a poco en la inseguridad que confiesan los soldados tener al salir de la zona controlada por el ejército, cuando iban a reparar la primera de las escuelas que les tocó reparar, que estaba fuera de esa zona. Los relatos de supuestos cazadores que bajan del cerro y se dirigen a la ciudad, los proyectiles que encuentran los niños en el suelo mientras buscan leña, incluso proyectiles antiaéreos, las primeras noticias sobre campamentos abandonados, los primeros intercambios de disparos oídos a la distancia en el monte, los primeros heridos, las primeras bajas. El adversario es una presencia fantasmal que va ganando cuerpo a medida que se acerca el combate. La mirada que ofrece Romero es sensible a la belleza del lugar, sensible a los detalles, a las emociones. Por ejemplo, a la desazón de los trabajadores de la caña del azúcar que él ve desde la ruta mientras se dirige hacia Tucumán. Hay algunos momentos del libro que pueden resultar incómodos para algunos, porque expresa, sobre todo hacia el final, su dolorida sensación de abandono, mientras se muestra comprensivo hacia los guerrilleros. No hay que olvidar que es el relato de un soldado y debe interpretarse como tal. Es auténtico, sin concesiones a la corrección política. Es simple, es veraz. Y la suya es una visión cristiana. No es confusa. Entiendo yo que no es confusa. Rechaza la ideología del error y aún así se muestra comprensivo con el hombre sumergido o encarcelado en esa ideología. Pero eso está al final. Antes que eso encontrarán una narración del combate que es trepidante, inmersiva. Vemos las corridas, palpitamos con los soldados, sentimos el olor a pólvora, el sonido de los proyectiles surcando el aire como enjambres de abejas buscando un cuerpo para incrustarse. Vemos a Romero trepar al tejado de la escuela y junto a sus piernas las balas que se estrellan en la pared haciendo saltar el revoque. Lo vemos a Rodolfo de Mayo correr hacia el Unimog para intentar pedir ayuda y recibir una lluvia de balas que hace explotar el parabrisas y se tiene que cubrir y sigue recibiendo balas. Yo una vez lo contaba a un amigo y veía su cara absorta escuchándome contar estos detalles y pensaba en ese momento, y se lo dije, yo no entiendo cómo no fue llevado al cine. O sí entiendo, y todos ustedes también entienden, por qué no fue llevado al cine. Hoy es innegable que el combate continúa. Esta vez es un combate por la memoria. En los últimos días parecería que el honor y la gloria les llegara al fin a cuentagotas. Pienso por el acto del Senado ayer, un acto histórico y reparador, una caricia al alma, como lo definió uno de ustedes. Pienso en las presentaciones de este libro, que va recorriendo ya algunas provincias, como decía el coronel Camilli. Pienso en el desfile de Famaillá del pasado 25 de mayo, donde el intendente firmó un decreto que declara de interés histórico el combate de Manchalá. Y surge la pregunta, ¿hay una reversión en el proceso de olvido? A mi juicio es demasiado pronto para decirlo. Tengo motivos para la duda. En primer lugar, el desconocimiento del combate. Incluso en Famaillá, donde el intendente firmó este decreto y uno de sus colaboradores admitía que los niños que estaban presenciando ese desfile donde ellos marcharon no tenían idea que había ocurrido ese combate en Manchalá, que queda a menos de 20 kilómetros de la ciudad. Una ciudad de Famaillá que ya contó, Gustavo Breideveit ya contó que estaba parcialmente militarizada y en el libro eso se refleja. Una ciudad donde cuenta José en su libro, reinaba el miedo.
la gente se encerraba en sus casas, desconfiaba de los recién llegados que no había visto nunca. Esa ciudad es la que olvida lo que pasó. Decía entonces el desconocimiento del combate, el desconocimiento en Manchalá, el desinterés general fuera de este círculo de personas y otros tantos que se acercan interesados previamente. Y yo me animaría a decir que la siguiente duda es la incomprensión. Porque todos los que estamos hoy aquí sabemos que en la década del 70 hubo un combate, como en Manchalá y en tantos otros lugares, y que con los años se siguió combatiendo por la memoria de lo sucedido entonces. Pero me temo que ya no nos pondríamos de acuerdo sobre qué fue aquel combate en realidad. ¿Por qué se combate hoy por la memoria? O bien, ¿cuál es el vínculo entre una cosa y otra? ¿Fue en defensa de la democracia, de las instituciones y contra el totalitarismo, como suele repetirse? ¿Fue para evitar la toma del poder por parte del ERP? ¿Pero para qué quería ese poder? ¿Fue una lucha entre derechas e izquierdas? Y si es así, aquellos que quieren hoy impedir una reivindicación como la de Manchalá, ¿lo que quieren aún hoy es tomar el poder? ¿Quieren sabotear la democracia, desmembrar a la Argentina? Por supuesto que no. ¿Qué es lo que une aquella época con esta? A mi juicio, lo que une una época y la otra es otra cosa. Nada tiene que ver con la democracia. Puede que muchos lo presenten así por una cuestión táctica, pero no es cierto. Lo que une ambas épocas es el espíritu revolucionario. Lo grave del ERP, de Montoneros y de cualquier otro grupo armado no era solo su poder de fuego o la toma del poder, sino la toma del alma. Pero así como se ha dejado de hablar de una guerra en los 70, mucho más se ha dejado de hablar de una guerra revolucionaria. Como también se ha dejado de hablar de subversión, que de eso se trataba antes y de eso se trata hoy. Pero ¿subversión de qué? Podría uno preguntarse. Me temo que ya nadie quiere hablar de eso, ni de un lado ni del otro. Y mucho menos se querrá admitir que esa subversión es impulsada hoy por igual por gobiernos de derecha y de izquierda. En esta atmósfera neblinosa y confusa en la que vivimos hoy, se dan así palos al vacío en el combate por la memoria, sin saber contra quién y para qué. Se ha perdido la conciencia de la identidad y de lo que vale la pena defender. José Romero no ha perdido esa conciencia. Ayer, en el homenaje histórico que le tributó la vicepresidenta de la Nación en el Senado, Romero lo expresó en una línea apenas al hablar del combate. Dijo: el suelo tucumano se estaba abonando de huesos y sangre de un puñado de jóvenes que combatían por ideales, unos ideales aprendidos en un hogar católico. Por allí iba la cosa, y por allí va hoy también. ¿Por qué lo traigo a colación? No lo traigo traído de los pelos. Está en el libro, para el que lo quiera ver. La fe brota de los labios de Romero, como brota también de su pluma en este libro. Esa fe está salpicada en frases y diálogos que aparecen allí y aquí. Son signos apenas perceptibles, que pueden pasar desapercibidos, pero que están allí para quien sepa apreciarlos. Aparece en la despedida del soldado Romero cuando la madre lo saluda: que Dios Padre y el Sagrado Corazón de Jesús te protejan. Aparece en la misa de campaña a la que asisten los soldados antes de la partida, cuando les reparten escapularios de la Virgen del Carmen. Dice Romero: todos estaban convencidos de que estaban protegidos por Dios. Eso es en la página 45. Aparece en el reemplazo de un soldado a último momento para incluir a Adrián Segura, que luego sufriría una atroz herida. Y dice Romero: muchas veces los designios de Dios no tienen comprensión humana.
página 48. Aparece cuando los soldados salen de Salta hacia Tucumán y en el punto panorámico, como es tradición, rezan una oración para pedir la protección de Dios en el viaje. Aparece en la recepción del sargento ayudante Serafín Lastra en casa de su madre, y su madre le dice: le pedí tanto a Dios que regresaras. Aparecen las oraciones de las madres que no tienen noticias de sus hijos. Aparecen los soldados que agradecen a Dios antes de dormir y al levantarse. Aparecen los parroquianos que ve Romero desde su puesto de guardia yendo a misa en Famaillá, a la misa dominical. Y aparecen las preguntas finales. ¿Cómo podría ser que un proyectil solo raspase la rodilla del soldado Villalba? ¿O que la lesión del soldado Luis no tuviera mayor gravedad? ¿Cómo podía ser que el soldado Rodolfo tuviera su camiseta ballenera con perforaciones en cada lateral sin llegar a su cuerpo? ¿Cómo podía ser que dos impactos muy cercanos en el brazo de Roberto quedasen a centímetros de su pectoral? ¿Cómo podía ser que la herida amplia de la pierna de Adrián Segura terminara en una pérdida de 15 centímetros de fémur sin tocar su vena femoral? ¿Cómo podía ser que los soldados restantes hubieran sido blancos apuntados y no murieran? Indudablemente, esto es cita textual, indudablemente fue la protección de la Virgen del Carmen, llevada en escapularios por los soldados que defendían una causa justa según sus convicciones y por obra de Dios mismo que estuvo presente en el hecho. Este es el último ejemplo, hay un contraste tácito en la obra, no explicitado, sino solo una vez, entre quienes están aferrados a la fe y quienes han sido vaciados de su fe. Romero lo dice al promediar el libro, textual, cito: la falta de creencias religiosas aportaba vacío a los militantes sin dejarles pensar en la sangre derramada entre hermanos. Y agrego yo, la falta de fe en efecto va disecando la conciencia. La confusión actual no es obra del azar, no. Es obra de un proceso deliberado, un proceso que es universal, que se remonta varios siglos atrás, pero que en los 60 y los 70, una época de rebeldía por definición, se aceleró. Y se aceleró también en la Argentina. Lo dice Romero en el libro: los hijos fueron llevados a desobedecer a sus padres, a desechar sus enseñanzas. Desde la Revolución de Mayo, otra vez esa palabrita, revolución, la Argentina es puesta a confrontar con sus raíces, con nuestra madre patria, con la tradición y la cultura que la bendita España nos trajo, y con lo más maravilloso que ella nos legó, que fue la fe, el conocimiento de Dios y el camino para salvar nuestra alma de un destino eterno de perdición. Este libro que hoy podrán tener en sus manos es un testimonio de amor a la patria, es un testimonio de bravura y de heroísmo, pero me atrevo a decir que es también, en forma secundaria, pero más importante todavía, un testimonio de fe. Si hoy se repitiera Manchalá, ¿los jóvenes responderían con el mismo orgullo, con el mismo sentido del deber, la misma confianza en Dios ante la invitación a rendirse? Creo yo que estamos mucho peor que antes. Si uno mira hacia atrás, sin darnos cuenta, hemos cedido mucho terreno en el amor a Dios y en el amor a la patria. La revolución, las ideologías nos han ido disecando el alma a cambio de un cierto confort y bienestar temporal. Ya no sabemos quiénes somos, qué defendemos, ni cuál es nuestro destino individual y colectivo como argentinos. Tengo para mí que hasta tanto no tengamos esto en claro, la revolución seguirá con su marcha triunfal sobre este suelo, empujada, insisto, a derecha e izquierda, y seguiremos dando los mismos palos en el aire con los ojos vendados. Pero el buen Dios no puede abandonarnos. Siempre puede quedar en la conciencia un rescoldo del fuego, un destello de su luz. Así que ruego a Dios nuestro Señor que nos permita que la Argentina no se aparte nunca de Él
y a su Santísima Madre, que cubrió con su manto a estos soldados, que nos proteja a todos también. Nada más. Buenas tardes a todos los presentes. Gracias por los oficiales súper superiores que hayan venido acá. Es muy importante lo que hizo mi ex capitán en dar el contexto exacto de lo que ocurría en el famoso Tucumán. La poesía, lo concluyente y lo básico, la verticalidad en los conceptos de un maestro de la pluma, el periodista Agustín de Beitía. Muy agradecido por los conceptos claros y muy agradecido por la parte religiosa, que todo es verdad. En primer lugar, quiero agradecer enormemente al director del Instituto Elevan, institución de capacitación y formación de ideales patrióticos, elemento vital que todos los patriotas en proyecto deberíamos acercarnos. Me refiero al coronel mayor Gabriel Camili. El coronel mayor Gabriel Camili supo dar algo extraordinario, que yo lo descubrí, es la contención psicológica ante un proyecto, poniendo pasión al proyecto mismo. Esa contención es extraordinaria, porque eleva los proyectos reales, los proyectos solamente con la verdad. Estaba básicamente todo realizado. Faltaba faltaba que un mecenas patriótico, de lo que no abundan, de que hay que buscarlo enormemente, pero por injerencia del Supremo apareció, sin conocerlo. No es el mecenas él, el mecenas es la familia del ingeniero Luis Silveira, que supo entender que esto no es algo comercial. Esta humilde obra, tiene como objetivo que la descendencia de los que combatieron en Manchalá, de los patriotas, de los jefes, tengan en detalle lo que ocurrió con un puñado de salteños. Estos salteños que tienen rebeldía y que tienen el ADN, por decirlo de alguna manera, de los grandes guerreros que supo dar Salta. No entremos en localismo, pero la estadística así lo dice. Y también quiero agradecer enormemente a un periodista, a un profesor, de alguien que se aprende, Agustín de Beitía. Él supo tener la sensibilidad de encolumnarme involuntariamente en la decencia, porque el vocabulario mío no es el mejor. Y cuando tenía una contra, los improperios salían de mi boca en forma automática. Y el aplomo de este periodista supo encolumnarme para realmente ver lo que era esta obra. Muchas gracias, Agustín. En el año 1975, el país estaba convulsionado, como lo decía mi capitán, pero convulsionado para los que no vivieron la época. Era tremendo. Atentados, copamiento, se llevaban a un jefe, a un oficial no podía ir a la esquina que le pegaban un tiro. El país convulsionado. Y nosotros, los jóvenes, que únicamente teníamos como pasatiempo el deporte, la iglesia y las buenas costumbres, fuimos convocados a hacer el servicio militar obligatorio, que estaba regido por una ley. Tengo compañeros que estaban en España, alguien que fue herido, pasando la mejor de la vida, con
con un restaurante, el mejor auto, y recibió el llamado y dice, tengo que ir a cumplir con mi país. El caso del soldado Ricardo García. Recibimos la invitación para realizar el servicio militar obligatorio y nos designan a la compañía de ingenieros de Montaña 5. Unidad militar con asiento en Salta, que la especialidad era logística y la preparación del teatro de operaciones. Los primeros en ir, los últimos en volver. Ese era el eslogan. Empezamos el 3 de marzo del año 1975 a realizar una intrusión ardua, 45 días, mañana, tarde y noche. Nos preguntaban, ¿por qué tanto apuro para hacer la intrusión? El país convulsionado lo necesitaba. El día 31 de mayo a la noche, madrugada del 1 de mayo del 75, una columna en medio de una niebla salía muy, pero muy en secreto hacia la provincia de Tucumán. La primera sección de ingenieros, compuesta por unos cuantos jóvenes salteños, todos los jóvenes con las más variadas costumbres y aptitudes. Había universitarios, había expertos en ganadería, había hombres de la noche. Ese conglomerado de personas hacía un conjunto y un líder que también era de Salta, y se produce una unidad de cuerpo, que es muy importante en cualquier proyecto de gran envergadura. Llegamos a Tucumán. Las montañas, al amanecer, mostraban formas fantasmales. Y teníamos un compañero, soldado Ovaldo Alcalá, que era el que predecía, no me gusta esto. Las montañas cambian de color. Los G, todo de verde, con antiaérea, con MAC. No me gusta esto. Bolsa de arena en la plaza principal. Y fuimos a Pamayá a depender del general Agdel Vila, que es el general que hizo todo en Tucumán. Eso lo corrobora el general Bussi cuando dice, ya hiciste todo. Estuve en esa charla casualmente. Entonces llegamos a Tucumán y nos destinan un salón para que sea nuestra residencia. El objetivo nuestro y los mandatos de nuestra sección era realizar obras civiles de pintado, construcción de aulas, construcción de cocina-comedor con su respectiva hornalla, para darle al alumnado rural la posibilidad de un desayuno, un almuerzo y una merienda, porque la situación económica no era la mejor. Ese hecho en sí traía aparejado la unión del ejército argentino con las personas rurales, que era el nexo que tenía los rebeldes, los subversivos, la compañera Rosa Jiménez, era un solo nexo. Ellos tenían, para salir del monte a la caña y a la ciudad, tenían necesariamente que tener contacto con el empleado rural. Entonces el gobierno, el ejército, determina darle una mejor calidad de vida para que nosotros tengamos un acercamiento al pueblo tucumano y veamos las posibilidades de poder sacar a ese Tucumán que estaba muy densamente poblado de acuerdo a las estadísticas. Trabajamos arduamente. Era unas jornadas enormes y la compañía de ingenieros proveía 5 o 6 escuelas en la construcción encomendada. Cuando todo es normalidad, el peligro acecha, decía mi madre. Todo era normal y llegó el 28 de mayo del año 1975. Nosotros teníamos nuestra construcción en la escuela de Yacuchina, que es el lugar donde se produjo el combate de Pueblo Viejo. O sea, estábamos afuera de la zona, por llamarle, controlada por el ejército. Estábamos prácticamente en el teatro de operaciones donde no teníamos ningún respaldo ni
y podíamos pedir ayuda. Nuestro trabajo en la escuela fue intenso, terminar y salir de ahí. Terminamos 3 días antes de volver a Salta, llegamos a Montero y nos dicen, den una mano a la gente que está en Manchalá. En Manchalá hay tres albañiles y hay un suboficial. Entonces nuestra comisión de 7 soldados nos dirigimos a Manchalá a reforzar las actividades para que se termine la obra. Como el perfil mío era moverme permanentemente por el lugar, observé que pasó un auto Chevrolet y yo no lo conocía a Andrúa Saltucho y pasó por frente a la escuela. Media hora pasa una camioneta, vuelve la camioneta y nos proponen jugar un partido de fútbol que era nada más ni nada menos tratar de que todos los soldados estén en la cancha de fútbol que estaba posterior a la escuela para tener un combate continuo y reducir a la gente. Y viene el primer error del adversario. La gente que proponía jugar el partido de fútbol le pregunta al perspicaz sargento ayudante de Lastra, jugamos a las 5:30, acá oscurece rápido, a las 5:30 que los soldados estén todos en la cancha, haciendo ejercicios precompetitivos. Y nosotros venimos, jugamos el partido, y cuando se estaban por retirar, comete el gran error la persona que entrevistaba. ¿Para cuánto equipo tienen? Y Lastra, que era un viejo zorro, un suboficial viejo zorro, le contesta, tenemos para 3 equipos y nos sobran jugadores. Se van las personas estas y dice, Romero, anda con mucho disimulo y a cada uno de los soldados decirle que se pongan atrás de un palo, que se pongan el casco, que abran los ojos. Disculpen las damas presentes, voy a decirlo textual, no van a hacer mierda. Se va a Lastra, porque Lastra recorrió las diferentes unidades viendo cómo se realizaban los trabajos. 5:17:30 la camioneta Ford que había pasado con Isuzu, con un fal de costado, acelera y frena frente a la escuela. El fal recostado, vestido totalmente de combate igual que el ejército, los otros soldados con cascos que eran de plástico con red de enmascaramiento pintado de verde. Hugo y Susun pone el fal de costado, disculpen el improperio, dicen, grupo escuela, milico de mierda y acción del fal. El primer impacto a 3 metros de donde baja Isuzu le pega al soldado nuestro que hacía guardia, el soldado Adrián Rubén Segura. El proyectil del FAL es impresionante. El muslo se divide en 2 partes. Estalla el fémur de 13 a 15 centímetros de hueso y como tenía yo conocimiento de medicina, me afligía y le meto la mano en la herida para ver si no le había tocado la femoral. Y veo que no, pero la mano mía sale sin sangre y sale con pequeños trozos blancos. Yo en el apuro no sabía que eran los trozos blancos y era el estallido del fémur. Aún así, sin poder mover la pierna, Segura, que Dios lo tenga en su gloria, pide el FAL para seguir combatiendo. Hermano, no nos rindamos. Y estaba destrozado. Empieza el combate en forma tremenda, sin exagerar. Creo que la acción del combate cuando se inicia y cuando nos pide la rendición emulaba a un film cinematográfico donde los 180 grados se hacen de una nubosidad azul. Era la mezcla de la pólvora, el olor a adrenalina, que daban como resultado el olor a muerte. 2 veces nos piden que nos rindan. Pasan 1 hora de combate, tiran todo
nosotros tirábamos 8 personas. Y del frente se veían los fogonazos como una flor roja, se veía en medio de los yuyos que trataban de buscar a la humanidad nuestra. Habla el enemigo. Grupo Escuela Rindacén, están rodeados. Nuestro líder, el cabo Primero de la Fuente en ese momento, vengan a buscarnos, hijos de puta. La respuesta del adversario tiene mayor énfasis. Parece que lo enojó. La metralladora Mac, que estaba a la derecha, y otra que estaba a la izquierda, el de la derecha, no me olvido en mi vida. Eran 9 disparos, 8 disparos. Todo el combate. La munición se nos agotaba. Yo tenía 280 proyectiles, ellos tenían 120. En el cargador ya me quedaban 13. Y cabo Primero, nuestro líder, dice: no tiren más, esperen, apunten y cuando estén bien seguros tiren. Pero había que racionar el proyectil. El enemigo, ya haciendo los cálculos de nuestra respuesta, pide nuevamente la rendición. Grupo Escuela están rodeados, no va a salir nadie, ríndanse, vengan a buscarnos. Y el famoso HDP. En ese momento nos jugamos todo por el todo. Empezamos a atinar bien los blancos y sentimos los primeros gritos de auxilio del enemigo. Doctor, médico, médico. Nuestro líder, no crean nada, sigan combatiendo. Voy al techo, no puedo tirar, bueno, se hace... Era todo automatizado. Creo que la unión del espíritu de cuerpo, formamos imaginariamente un semicírculo donde no podía entrar nadie. El piso de la escuela parecía una alfombra de bronce. Todo eran vainas servidas, que a veces uno caminaba y se tiraba. Pero también así el piso estaba abonado ya por sangre y hueso de lo nuestro. Cuando estábamos ya en una situación crítica, nace el amparo de la Virgen del Valle, cuyo escapulario llevábamos cada uno que lo había dado el Padre Martín. Y sentíamos a lo lejos el camión, que era el que repartía la ración de merienda, que siempre llegaba a 6:30, 7. Entonces nos alegramos, pero sabíamos que el camión iba a tener baja, porque la MAC de la parte estaba emplazada en un sifón de una sequía. Entonces, al venir el camión, tenía una distancia de 5 metros. Cuando llega el camión Mercedes-Benz con el mate, lo que hace el tirador de la MAC, ellos lo dicen justamente en YouTube, acciona y barre el camión. El conductor recibe un impacto en la frente, en forma 45 grados. El proyectil entra, perfora el casco de acero, raspa el casco de fibra y el proyectil aplanado sale por la parte posterior. Empieza a verse la mano de Dios. En el mismo camión, Roberto César Mamani trata de cubrir a su compañero, se pone atrás de las duales y recibe 2 impactos. Estimo que era una PA3 porque había un efectivo de ellos que andaba con una PA3, que estaba al frente, porque nos veíamos la cara. La calle tenía 6 metros de ancho y cada uno estaba en la banquina. Recibe 2 impactos en el brazo y no puede seguir combatiendo. Teníamos uno menos. Claro, nosotros sabíamos que estaban emboscados ellos, o sea, se abre otro canal de fuego, pero teníamos alegría y la tristeza que ya habían sido emboscados. Sentimos el ruido de otro camión del ejército, que era el Astra, que venía a ver qué pasaba, porque nosotros no habíamos llegado al lugar de origen. Ya imaginábamos que cuando llegue al lugar iba a ser emboscado. La MAC hace su trabajo y hace una proyección
recta a media altura en la caja. El conductor tiene una herida en el brazo. Soldado Ricardo García, el que vino de España a cumplir con la patria. Él, en medio del combate, cambia la rueda del camión. Y ahí empieza una balacera tremenda. Vuelve a caer Juan Puca Puca. Y todas eran bajas de nosotros, pero nadie había dado su humanidad a Dios. Y como nosotros veíamos que Isusun había caído, apenas se bajó al reírse, al decir grupo escuela, un segundo líder de él, Domingo Villalobos, del MI de Chile, lo saca de la posición de tiro, que estaba en la mitad de la calle. Lo trata de sacar de la línea de fuego y cae. Cae Villalobos y su espíritu queda flotando en la eternidad. Queda un tiro mortal. Así se empiezan a surgir nuevos heridos. Pero nosotros no sabíamos que eran 117 efectivos. Rodolfo de Mayo tiene la orden de parar un vehículo que entorpecía los ruidos, estaba acelerado. Tira y atrás de los vehículos estaba la otra columna del héroe. Pasan las horas y los proyectiles eran los mismos. Entonces la fuente dice, no van a copar cuando esté bien de noche. No tiren más, pongan la bayoneta. Yo tenía pavo, no tenía bayoneta. Y esperen el ataque final. Ahí viene el pensamiento de todo. ¿Qué estarán haciendo los familiares cuando uno sabe que en cualquier minuto esto se termina? Por designio de Dios, por salvar las causas nobles que siempre tienen la justicia divina, el adversario tiene numerosas bajas. Y más aún cuando Rodolfo de Mayo tira los camiones, donde se encuentran 7 clases diferentes de sangre. Las bajas de ellos son determinantes. Los profesionales, los que fueron entrenados en Cuba, caen todos los líderes. No tienen conducción y optan por dejar el lugar en disputa. Se capturó un camión Mercedes-Benz 608 con caja de madera alta, pero en el interior estaba con una cobertura de hierro de 3 pulgadas, o sea, era blindado. Un camión Mercedes-Benz 1114 que tenía más de un centenar de armas de diferentes formas. No vale la pena describirla. Y sí, una caja con granadas que nos tiraban a nosotros, que gracias a Dios no explotó ninguna, y proyectiles y cohetes, no quiero equivocarme, ¡paf! ¡paf! Unos cortos y otros más largos. Indumentaria de todo tipo, gamulanes que ellos se habían cambiado con ropa de combate para efectuar el mismo. Una maqueta explicativa de todo lo que iban a hacer, donde mi capitán iba a tener una buena acción. Tenían todo planificado. La columna de ellos era logística, ellos que llevaban las armas hasta la ruta 38 para entregarla a la columna que venía de Córdoba, los decididos de Córdoba. O sea que iba a ser un proyecto en pinza para capturar al general Vila y fusilar a todos los oficiales. Obviamente era un gran paso, era mucha tinta para la política internacional, porque ya sabían que iban a dar un gran golpe, pero no sabían dónde. Esa acción a ellos les valía nada más ni nada menos que cercenar el territorio nacional, la República del Tucumán. Una bandera de guerra de ellos, bordada de nido de oro, otra bandera normal y una bandera de plástico. Eran las insignias que justificaban ellos como compañía de Montes Ramos Rosa Jiménez. Terminó el combate. Y queda para la pregunta lo siguiente, que nuestro
nuestros políticos dicen, no fue una guerra. Yo no conozco hecho policial donde se combata por 5 horas, 6 horas. No conozco un hecho policial donde se tiren granadas, donde tengan uniforme, donde tengan graduación, donde tengan equipos blindados. No conozco. Y no solamente políticos, autoridades máximas de la justicia. Algún militar también lo dijo, no es una guerra. Pero realmente quiero que sepan que para nosotros podemos asegurar que sí fue una guerra. Nos pidieron que nos rindamos. En un hecho policial nos piden que se rindan. Tenían el proyecto hecho. Dejaron una columna de vehículos. Creo que es una guerra. Y como tal, estimo yo que deberían ser recompensados lo que combatimos. Quiero que presten atención. 7 soldados combatimos en la escuela. 7. Teníamos 2 heridos. 7 soldados al frente. Teníamos una gran ventaja. Nosotros no sabíamos cuánto eran ellos. Esa es la verdad. Sabíamos que había un fogonazo de todas partes y que habían 2 más. Pero nosotros no sabíamos cuánto éramos ellos. Y pasó el tiempo. Al año, 2 años, se erige el monumento a Manchalá, que era el que evocaba la gesta que habíamos iniciado. Las herramientas de ingenieros, las que construyeron las aulas, hacen un cúmulo de piedra. Ese cúmulo de piedra, con un cóndor en la parte superior, insignia del arma de ingeniero de montaña, no nos dieron nada, pero era por lo menos un monumento dentro del predio del ejército. Por supuesto, ahí nacen lo que quieren eclipsar una gesta. Así nació un concejalito de Salta, donde hace un expediente y el gobierno de turno produce y saca, derriba el monumento. Las mismas herramientas con las que crearon el monumento, las mismas herramientas con las que construimos escuela. Mi hijo decía, papá, destrozaron el monumento. Pero en toda acción dice que Dios aprieta hasta que uno puede. Ahí emergen patriotas. Ayer le cambié el nombre, ayer le dije Juan, hoy le voy a decir el nombre real. Andrés Suriani, periodista, joven, dicen algunos pintudos, no sé. Ese periodista joven, que también era concejal, mediante un trabajo bien elaborado, hace caer el decreto que nos consideraban genocida. Gracias, Andrés Suriani. Emergen patriotas, sale el Centro de Estudios Salta, un grupo de personas de bien, un grupo que quieren un cambio, y ellos financian, a pesar de todas las contras, un fin que lo dirige muy bien Sandro Roberto Filártiga, la escuelita de Manchalá. Ese fin es la llama encendida para que mucha gente diga, esto pasó en Tucumán, mi vecino combatió en Tucumán. Ahí empiezan a conocerlo a mi subteniente, que tuve el honor de conocerlo en ese momento. Por supuesto, cargo alto. Y así pasó, hasta que nos devolvió y nos sacó el rótulo de genocida. El Centro de Estudios Salta hace los aportes, Sandro hace la película y se empieza a abrir una brecha de concientización para que la gente sepa lo que fue el combate de Manchalá. Esta obra que ven acá, yo no tengo necesidad de escribirla, me falta mucha plata, pero no es un hecho comercial. Esta obra es para recordar, la finalidad es entregarle una obra a cada combatiente, porque de todo lo que combatimos, 5 se fueron a hacer guardia con el Señor. 2 optaron por el suicidio, 2.
Y el resto, ya setentones, no tenemos objetivos comerciales ni buscar una economía resuelta. Solamente queremos limpiar ante el pueblo argentino lo que hicimos el 28 de mayo de 1975. No tiene esta obra esa condición, pero patriotas como el coronel mayor Camilli, como el señor Luis Silveira, dieron el empujón necesario para que esto sea una realidad. Le agradezco. Tenemos esta excelente presentación hoy. El libro está afuera. No se lo lleven sin que lo firme Romero, ¿sí? Como yo digo siempre, esta continuidad histórica entre del soldado argentino desde 1806, pasando por todas las etapas históricas de nuestra historia, siempre con la Virgen amparándonos, es una historia viva y reciente. ¿Cómo no nos gustaría tener el libro firmado por el sargento Cabral, o el perro Cisneros, o el teniente Esteves? Bueno, hoy tenemos acá uno de la misma categoría, y no me achico en decirlo, ¿sí? Entonces, llévense la obra firmada por Romero, y gracias a todos, a los dos expositores, gracias a ustedes, y ¡viva la patria! ¡Viva! Gracias.